Ok, chicos, entonces vamos a continuar donde nos quedamos la clase anterior, pero antes voy a preguntarles algunas cosillas. Respecto a la tarea, ¿tuvieron alguna duda o algo así? No. No. Ok. Godínez, Zamora. Godínez, Zamora. Nadia Ivette. No está. Ok. Galván, Massa. Arancha. Tampoco está. Hay muy pocos de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué será? Cortés Martínez. Buenas tardes, dígame. Oye, ¿puedes decirnos algo respecto al video que viste de la tarea? ¿Algún comentario? Bueno, pues empezando por el título que decía que cuál era la importancia de ellos o por qué se nos podrían hacer relevantes, aplicado a nuestro campo puede ser para crear microchips, en este caso para ya sean, por ejemplo, implantes cocleares o para tratar problemas cardíacos como sería crear marcapasos más discretos y con mayores funcionalidades que puedan ser hasta cierto punto mejores para el paciente. Muy bien. ¿Fue lo que más te llamó la atención del video? Sí. Ok. Díaz Herrera. Gracias. Ahora sí. Díaz. Está. García Camacho. Tampoco está. Pues ¿a dónde se fueron todos? Geras Segura. Alguien levantó la mano. ¿Quién es?
César Augusto, no. Suggestions. ¿Geras? ¿Estás por ahí? Tampoco. Rojano Hernández. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué otra cosa nos puedes comentar del video? ¿Qué es lo que más te gustó? O ahora tú dinos, ¿por qué nos deben importar los memes? Bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue la parte última que comenta del impacto económico que han tenido estos sistemas, que como ya comentábamos, que al tener poquitos materiales y ser producidos como en lote, pues han tenido un boom, ¿no? En la economía. Y se me hizo curioso como que al principio, bueno, imagina que toda esta tecnología es muy cara. Bueno, sí es cara producirla, pero al final esos costos van bajando según va creciendo la demanda y la utilidad que tienen. Algo interesante que me pareció como iba bajando el precio en función de cómo se iban desarrollando las tecnologías. Sí, muy interesante, ¿no? Cómo han ido bajando los costos y al final de cuentas, en muchos casos, como habíamos platicado antes, es el objetivo al final, el objetivo final. Parece que alguien tiene un comentario, el profe, disculpe, no haya respondido, es que tocaron la puerta. Te pregunté a ti justo, García Godínez. Sí, un compañero me dijo que me había preguntado, pero justo había salido a responder la puerta. Ok, entonces tienes otra oportunidad. Dinos, ¿por qué nos deben importar los memes considerando lo que viste en el video? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Y por qué? Y entonces si alguien te pregunta qué tienen de importancia los memes, ¿cuál sería tu respuesta? Pues a mí lo que más me ha llamado la atención hasta ahora de esto es pues las posibilidades que han creado, ¿no? La tecnología que se puede reducir a ese tamaño tan pequeño y puede ser pues en cierta manera accesible a las personas porque pues solo es como enseñarles a utilizarla. Digo, no es como que les enseñas a hacer un meme, pero simplemente en los teléfonos pues les enseñas a utilizar el teléfono y pues ya tiene muchas posibilidades ahí, ¿no? Entonces nosotros como biomédicos pues igual se puede hacer como cosas que registren signos vitales o algo así, y solamente se le enseña a las personas, pues, mira, solo tienes que ver esto y ya, con eso tienes tus estudios, ¿no? O bueno, no tus estudios, sino sus señales. Y pues eso, bueno, ahorita estamos viendo otras cosas en, en otra materia y estamos hablando mucho de la telemedicina, entonces pues se me hace muy acorde a que se pueda trabajar con eso. Ok, sí, muy bien, al final de cuentas lo importante es que ustedes integren todo lo que les dicen. La persona que hicieron estos videos, no le no tenían, no tienen formación de ingenieros biomédicos. Y entonces, bueno, pues quizás ven las cosas desde otra perspectiva, o más bien ustedes ven las cosas de otra perspectiva. Lo importante es que ustedes puedan compilar. A ver, alguien más me escribió. No, profe, hoy todavía de regreso del trabajo en el transporte público. Ya me escribió algo, García. Dice Francisco, el segundo video puedo rescatar que mencionan que la importancia. Gracias, Nadia. De los memes radica principalmente económicamente. Frena un poco el detalle que frena un poco la atención de los memes es que no se pueden llevarse a un nivel tan industrial como ocurre en los componentes convencionales. Ok. García. Ay, García. Camacho, ¿verdad? Ok. Bueno, me parece que alguien más había levantado la mano. César Augusto Gutiérrez, ¿tienes algo que decirnos? Sí, profe. También con respecto al segundo video, lo que más me llamó la atención fue en la última parte que se mencionaba por qué nos debían de importar los memes. Creo que según me recuerdo, se iniciaba como que con una comparación de cómo ha crecido el valor de los memes en unos años. En el 2019
tenía un valor de, no sé si aproximadamente 60 billones de dólares, y para el 2000, no me acuerdo si 5 años más, o no me acuerdo la verdad, pero unos años después iba a crecer un poco más el valor, como a 120 y tantos billones de dólares. Y pues eso me llamó mucho la atención igual. Sí, o sea, realmente es muy interesante. La verdad es que antes de dejarles ese video, yo creo que yo vi como unos 5 o 6 antes para ver cuál era el que más me gustaba para dejárselos. Pero creo que es en este en donde habla sobre los sueldos, me parece. O si no, pues a lo mejor lo vi en algún otro. De los salarios de las personas que se dedican a esto de los memes, y también es impresionante cómo es una industria que está creciendo también en lo laboral. Es decir, la gente que se dedica a esto está ganando más, está siendo más codiciada en el mercado, y eso es algo muy interesante también. Si ustedes se interesan por los memes y todo eso, pues quizás les convendría hacer alguna maestría, alguna especialización específica en memes y luego ya aplicarlo a cuestiones biomédicas. Eso sería muy interesante, y seguro hay buenos empleos para ustedes. Carlos Andrés, ¿algún comentario? Sí, se me hizo muy evidente que este segundo video fue una extensión del primero, es decir, el primer video que vimos fue un resumen prácticamente de este segundo video, en el que ya se habla a profundidad de algunas aplicaciones que se vieron brevemente en el primer video, como fueron los cantilevers o esta serie de paneles que son sensibles a gases y a moléculas. Se me hizo pues muy interesante esta aplicación, ¿no? Que hay estos sensores que tengo entendido que funcionan por el principio de resistividad, es decir, detectan moléculas en sus filamentos y mandan cierta información. Y bueno, se habla mucho acerca de que la interacción que tenemos con los MEMS en los dispositivos inteligentes, los smartphones, tablets, y también de este campo interesante que es el biomimetismo, es decir, cómo se trabaja para que sensores funjan como nuestros sentidos, es decir, pueden ser sensibles a distintos gases, emulando el olfato, ¿no? O sistemas que perciben ruido, es decir, para emular estos sistemas auditivos. Sí, es lo que yo tengo que decir. Sí, es interesante, ¿no? Creo que también es en este video donde hablan de las células ciliares, ¿no? De cómo, del sistema vestibular, que es el que nos mantiene en equilibrio, y al final de cuentas hace una comparación con los giroscopios que se utilizan para los teléfonos celulares, para detectar la posición, y que si lo quieres vertical, horizontal. Sí, como son de tamaño muy pequeño, se puede aplicar mucho para la biomimética. Por supuesto, es una de las grandes aplicaciones que me han gustado. Vázquez, Jesús, Alberto, ¿tienes algo que decirnos? Sí, profe, muchas gracias. Pues coincido con mi compañero César en lo que el primer video es una especie de resumen de este video. Y pues al menos lo que yo me di cuenta es que los dispositivos MEMS los tenemos más cerca de nosotros de lo que nos gustaría admitir. Prácticamente convivimos con ellos a diario, y de igual manera, pues así como nos ayudan a realizar tareas, nos ayudan también para sostener nuestra vida o para detectar algún tipo de enfermedad, como son los biomems. De igual manera, y rescatando lo que mencionan algunos compañeros en el ámbito económico, sí es cierto, ha habido una oferta que se ha ido aumentando con el paso del tiempo,
Pero de igual manera no hemos visto el otro lado de la moneda, que es que a medida de que esto va aumentando, también va a haber algún tipo de escasez, y de hecho últimamente, bueno, este último año ha habido un tipo de crisis en los microchips a causa del COVID-19. Entonces, digo, es algo que sí hay que tomar en cuenta, y de hecho se ha visto esto mucho con algunas consolas de videojuegos recientes, que es el PlayStation 5 o el Xbox, que digo, no hay abasto por lo mismo de que hay muchos componentes semiconductores que no están, que no hay disponibles por lo mismo de que hay falta de trabajo. Bueno, más bien que la gente no puede ir a trabajar. Sí, es interesante, tienes mucha razón, ¿eh? Está ahorita pasando por una crisis, y de hecho dicen que aún no ha golpeado completamente al negocio de los teléfonos celulares, pero dicen que se avecina el golpe pronto, y que también se espera que haya ciertos desabastos en teléfonos celulares por esta crisis. Pero bueno, también muchos de estos materiales están hechos con silicio, y como lo habíamos comentado previamente, una de las grandes ventajas del silicio es que es un material que se encuentra en muchos, es muy vasto en el planeta Tierra, así es que creo que el problema del desabasto viene más por el proceso de fabricación que por el material, sino más bien por la mano de obra. El problema del COVID pegó en muchos sentidos, pero es interesante el punto que mencionas. Yasmín, Adaya, ¿tienes algo que decir más? Bueno, quería yo decir así que los memes realmente pues sí han sido algo importante, porque nos han como revolucionado las maneras de obtener datos, o supongamos en este video se vieron muchísimas aplicaciones, y eran tal vez cosas que en un tiempo uno no podría creer que podríamos llegar a hacer, y ahora yo siento que los memes tienen un futuro muy, muy prometedor. Y también me llamó la atención que como nos mencionaba, que con poco material y podemos hacer un gran número de lotes de estos memes. Y otra cosa que también me gustó, bueno, esto es relacionado con lo que usted mencionó, fueron los endoscopios, los que usted nos mencionó que se comían y que después se desechaban. O sea, se me hace muy interesante. Sí, es interesante. No sé si en su clase de Bio 5, si es que ya la tienen, o si ya la tuvieron, o si la van a tener, se los vayan a mencionar, pero bueno, yo me acuerdo cuando yo he llegado a dar clases de Bio 5, también ahí hago el anuncio de las cápsulas endoscópicas, pero puede ser que no la consideren, porque en realidad el Bio 5, el temario, habla sobre la endoscopía, pero más enfocada a la transmisión por fibra óptica. Y este es un tipo de endoscopio que no es de transmisión por fibra óptica, sino al final de cuentas es una transmisión inalámbrica a través de una cápsula, pero por la funcionalidad o la función se le considera endoscopio, entonces por eso le llaman cápsula endoscópica. Pero sí, es interesante, ¿no? Lo malo es que pues sí, solamente van al tracto digestivo, pero ya veremos más artículos posteriormente. Eso los voy a dejar un poquito más para el tercer departamental, pero que están un poquito más en la frontera de la ciencia, o sea, cosas que no están tan comerciales todavía, pero que son aplicaciones directas a los memes como a futuro. En donde yo leí un par en donde a lo mejor vamos a ver un poquito más trabajos un poco más directos con el sistema, con los sistemas biológicos. Pero sí, ese es un muy bonito ejemplo, muy buen ejemplo. Gracias, Yasmín. Brenda, Jacqueline.
Sí, profe. Bueno, yo lo que quería complementar es lo que mencionó mi compañero sobre los sensores que funcionan a base de cantilevers, que fue lo que más me llamó la atención porque tienen muchas aplicaciones en el campo de la biomédica, que por ejemplo menciona en el video que si los cantilevers se cubren con una capa delgada de una sustancia específica que tenga cierta afinidad química con, por ejemplo, biomoléculas, células, virus, se pueden utilizar para detectar la presencia de estas sustancias. Y también con el funcionamiento resistivo de los cantilevers se puede saber la concentración exacta de estas sustancias, que puede ser carga vírica o de biomoléculas. Entonces también creo que esta es una solución todavía más barata, por ejemplo, realizar test de diagnóstico, por ejemplo, para COVID, que se puede conocer la carga vírica exacta en algún paciente y pues con estas pruebas se van abaratando los costos. Sí, tienen yo creo que la tirada que tienen muchos de estos sistemas de microfluidos, al final de cuentas es realmente revolucionar todos los análisis que existen hasta ahora que hacen pues de centrífugas o de ay, entonces se me olvidó su nombre, de anticuerpos, y puede ser que revolucionen todo esto. Esto de lo que le llaman las narices electrónicas es también una muy buena aplicación para los MEMS en el campo biológico. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué más? Espero que les haya gustado el video número 2. Ya tengo lo que va a ser su tarea número 3. Van a ser 3 videos que hay. De hecho, no sé si alguno de ustedes tiene experiencia con estas plataformas de cursos en línea como Coursera o ¿cómo se llama EDX? ¿Creo es? EDX. No sé si ustedes tengan experiencia con estos. ¿Han alguna vez tomado algún curso de estos? Yo no. ¿No? No, profe. Se los recomiendo mucho. Hay muchos cursos que de verdad tienen mucho valor, pues muchos están en inglés, honestamente, pero incluso hay cursos de universidades como de Stanford, del UCLA, de la Universidad de Michigan, de muy buenas universidades, también incluso hay de la UNAM y del PUI, no se ha metido en eso, pero hay chistes que uno puede tomar cursos en línea y uno es autodidacta completamente. Y hay un curso de MEMS en EDX que la otra vez estaba checándolo y de ahí hubo 2 videitos que me gustaron mucho, pero estaba yo entre en la encrucijada si hacerlos que se inscriban, que se inscriban al curso y que aunque nada más tomen la semana uno, que es los videos que quiero ver, o bajar el video y pasárselos por si no tienen interés en inscribirse. Pero yo de verdad les recomiendo que le echen un vistazo a estas plataformas. Hay cursos que digo, no cuestan nada, o sea, cuestan si uno quiere obtener un certificado, pero si no tienen intereses en obtener un certificado, o si no quieren gastar dinero. Yo nunca he obtenido ningún certificado, pero me he tomado varios cursos ahí, y nada más uno los audita, se le llama auditar, nada más a escucharlos, y nada más uno sigue el curso y
Y están muy buenos, los recomiendo. Y hay uno de memes de una universidad de Suiza, me parece. Pero está muy bueno. No lo he visto, no lo he terminado por completo, pero los primeros videos, de hecho, les digo, los primeros 3 videos me gustan mucho porque habla sobre 3 tipos de memes y los pone directamente en ejemplos. Y eso va a ser su siguiente tarea, pero no para esta semana. Esta semana los voy a dejar descansar de estas tareas, pero para la siguiente, yo creo que sí lo voy a bajar a YouTube para aquellos que no tengan intenciones de abrir una cuenta en EDX. Pero también les voy a pasar la liga para aquellos que sí lo quieran hacer. Adelante, y les digo, no solamente para este curso, hay muchos cursos de muchas cosas, de lo que se les pueda ocurrir, de todo hay ahí. Y es una buena estrategia que al menos yo he usado pues, para actualizarme, ¿no? Ustedes van a terminar la escuela, pero van a requerir estar en actualización constante de ciertos temas, y muchas veces son temas que a uno nada más le gusta por hobby, ¿no? Porque le llama la atención algo, o ustedes si se dedican a la investigación o algo a la industria y quieren empezar a aplicar, ¿no? Hacer innovaciones, pues a lo mejor se pueden ir metiendo con estos cursos a ciertos tópicos que normalmente no se meterían. Entonces les recomiendo muchísimo que abran su cuenta en Coursera o en EDX o en los dos. No me acuerdo cómo se llama el otro, pero hay otro que también es muy bueno. Coursera. Déjame rápido lo busco. Coursera es mi favorito, pero hay otros. Udacity, así se los voy a pasar, les voy a pasar la liga, al menos de la de EDX, del programa que les digo de MEMS, y es una universidad, Micro and Nano Fabrication, es de la EPFL, que es una universidad suiza, pero está muy bueno. De hecho ya lo estoy haciendo, lo estoy pegando, para que si no se me olvida. Déjenme ponerlo en Teams. Y ahí de todas formas les digo, voy a bajar los videos en YouTube, porque están en YouTube, y voy a y esa va a ser su tarea para el segundo pantalla, pero si ya eso ya va a depender de ustedes si se quieren dar de alta en ese o no. Ya lo pegué. Bueno, entonces vamos a seguir con la clase. Voy a compartir mi pantalla. Listo, ya la ven, ¿verdad? Pues habíamos hablado de cuál era la ventaja de la miniatura, un ejemplo de qué era esto de la atención superficial. Entonces estábamos hablando de los tipos. Esto que les estoy dando es una pequeña embarradita y después vamos a meternos un poquito más de lleno, pero nada más quería primero mencionarles esto de los tipos de deposición. Ya saben, todo empieza con un sustrato de silicón o de piezas de cristal. Normalmente son de silicón, pero también puede utilizarse el cristal. ¿Se acuerdan por qué les dije cuál era la diferencia entre usar silicón y cristal? La principal diferencia, o por qué en algunas aplicaciones se utilizaban solamente cristal y en otras silicón. ¿Lo recuerdan? Creo que había mencionado que era porque costaba menos, creo. En ambos casos es económico. Les había mencionado porque... ¿Era por el tipo de deformidad que... ¿Perdón? ¿No era por la característica de deformación que los materiales tenían? A lo mejor sí, tiene que ver también las características. Por eso la mayoría de las personas de las aplicaciones se prefiere que sea de silicón.
Pero la principal característica por la cual a veces se utiliza de cristal es porque el silicón es opaco a los rayos UV y muchos de la forma en la que se trabaja con el material es a través de hacerles incidir rayos ultravioleta. Como es opaco, no se puede trabajar en ambos lados del sustrato, en ambos lados de la oblea. En cambio, en los de cristal, sí se puede hacer un trabajo en ambos lados de la oblea. Vamos a ver más ejemplos y les va a quedar un poco más claro. Pero bueno, creo que esto ya lo habíamos hablado. Sí. Habíamos dicho del SU. ¿Se acuerdan que era el SU? Es un polímero, pero se utiliza como una capa que se va arriba del sustrato, arriba del silicón, si es que la capa es de silicón. Y miren, ese es un ejemplo. En este caso, si se fijan, incluso aquí dice spin coat, un tipo de estructura que se utiliza en cristal. Entonces aquí no es silicón, aquí es cristal. Y si se dan cuenta es porque incluso ellos muestran cómo le dan la vuelta para incidir por un lado. No, en este no están incidiendo por un lado, por otro, perdón. Este no es el ejemplo del cual quería hablarles. Aquí nada más inciden en un ángulo y en el otro ángulo y hacen un enmayado. Pero en este caso, por ejemplo, no es silicón, es un otro sustrato. Este es el SU encima del silicón. O sea, aquí tienen la oblea de silicón y adentro ponen el SU. Entonces, el SU, al final de cuentas, es un polímero que se va a utilizar para depositarse en el silicón y con eso se pueden hacer microestructuras. Ya vamos a hablar con más detalle de las microestructuras. Creo que aquí nos habíamos quedado. Entonces, este es un ejemplo, entonces, ¿no? Aquí tienen el silicón y hacen una deposición de SU y luego lo único que hacen de poner es una máscara, que la máscara, el objetivo de la máscara es evitar que haya pasos de rayos ultravioleta. Entonces, solamente el SU va a permanecer en la zona en donde se queda expuesto a los rayos ultravioleta. Entonces, en este caso, todo lo que se ha expuesto va a irse y el SU que se quedó expuesto a los rayos ultravioleta se mantiene en la capa en la placa de silicón, en la oblea de silicón. Y entonces ya logran hacer esta estructura. Ahora se pregunta como, ¿para qué queremos hacer estas estructuras? Y eso es lo que vamos a seguir viendo más adelante. Eso es un ejemplo de cada uno de los procesos. No sé si se acuerdan que les mencioné de este proceso que era el de horneado, le llaman soft bake, y luego ya se hace el enmascarado, luego se expone a rayos ultravioleta, y dependiendo de cuánto tiempo quieren cuál sea el espesor de la capa, eso depende de cuánto tiempo lo van a dejar expuesto, ¿no? Este es otro ejemplo del libro, me parece que les pasé, o no me acuerdo de dónde lo saqué, creo que sí es de ese libro. Y aquí está, miren, empieza con un sustrato de silicón y luego se le agrega una capita de dióxido de silicio. Vamos a hablar cómo se pone esa capa de dióxido de silicio, ¿ok? Y luego se pone un material fotosensible que, permítanme un tantito. Pone un material fotorresistente, perdón, encima, y luego se pone una máscara. Y la máscara, como les había mencionado ya antes, va a evitar que se exponga a los rayos ultravioleta. Entonces,
Cuando se pone la máscara, como lo pueden ver aquí, cuando se inciden los rayos ultravioleta en la máscara, entonces todo aquello que no fue expuesto a los rayos ultravioleta va a desaparecer, se va a perder. Y entonces queda, y después se utilizan otros químicos. Ahorita les digo, nada más es un ejemplo de muchos que vamos a platicar quizás, pero que ya dependerán de cada una de las aplicaciones. Pero se le agrega a un químico, en este caso es hidrofluoric, un buffer de hidrofluorídrico. Y aquí lo que va a hacer es va a degradar la capa de dióxido de silicio, y entonces ya queda esta forma, ¿ok? Después se le agrega otro químico, en este caso es hidróxido de potasio, y entonces igual todas aquellas regiones que no estaban cubiertas van a degradarse, y queda este último en H, es el proceso final. Así es como queda ya el maquinado. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve hacer este tipo de estructuras? Bueno, ya lo veremos. Nada más estamos hablando del proceso de realizar estos tipos de estructuras. A este tipo de estructuras se le llama bulk micromachining, que no es otra cosa más que déjenme ver cuál sería la traducción más adecuada, como de ensamblado general. Entonces aquí lo importante en este tipo de maquinado es que la estructura final ya queda en una sola pieza. Ahora, es esto, el sustrato por sí mismo se convierte en parte de la estructura del dispositivo MEMS. Es decir, este sustrato y el substrato de silicio que estaba inicialmente es parte del microdispositivo que se desarrolló. ¿Ok? Existen otros tipos de estructuras o de tipos de maquinados, como el que es este de superficie. Y entonces, en este tipo de estructuras de superficie, la estructura del MEMS son capas de materiales que se construyen por encima de. Es decir, el substrato simplemente va a funcionar como un escalafón, como una base para construir el MEM, pero no es parte del MEM. ¿Ok? Aquí, esta es la microestructura, y como pueden ver, el substrato de silicio es parte de la microestructura. Ahorita les voy a mostrar el inventado cantilever o la viga de aluminio que se pone en un sustrato. Este es un ejemplo de un tipo de micro maquinado en superficie. Ahora volvemos a lo mismo, empezamos igual con una oblea de silicio y luego se pone un polímero que se le llama capa de sacrificio. ¿Por qué se le llama capa de sacrificio? Es porque después encima de ese se hace una deposición de aluminio, como pueden verlo en el inciso C, y después, mediante químicos que se van a atacar directamente al polímero, se remueve, se quita la barra, la capa que se había hecho de polímero, y entonces queda esta viga pequeña que ustedes ya le podrán dar la función que quieran. Aquí lo importante es que ya se desarrolló esta microestructura. Aquí pueden poner, no sé, algún tipo de material inmerso en algo, por ejemplo, o un dieléctrico para un capacitor, que si esta estructura se mueve tantito para hacia arriba o para abajo, pueden estar sensando aceleración, como los acelerómetros que ya hemos platicado. En fin, vamos a hablar después con más detalle de los tipos de ejemplos en los que se va
a utilizar este tipo de estructuras, ¿ok? Entonces, a este se le llama capa de sacrificio, ¿ok? Esta capa, al final de cuentas, ya no existe. Pero la otra cosa importante es que el proceso de maquinado o de micromaquinado, en realidad es solamente para hacer esta viguita que está aquí. Todo lo demás simplemente sirve como base y el sustrato de silicón es simplemente una base, ¿ok? Entonces, esto es lo que quiero que les quede claro. Existen dos tipos de maquinados, de bulk o en general que embebe el silicón o el sustrato dentro del MEM, y el de surface, que es el que involucra una tercera pieza que es diferente, y en realidad, si se dan cuenta, el silicón solamente funciona como un andamio, ¿no? Entonces, esta es una de las, bueno, más bien, vamos a hablar ya un poquito con más detalle de este tipo de posiciones y de este trabajo del maquinado. Yo creo que esto lo vamos a hablar de esta clase, en la que sigue, y ya nos vamos a meter un poquito más de lleno con los ejemplos directos. Pero, y bueno, tal vez la parte de la próxima clase, no toda la próxima clase. Pero bueno, entonces aquí estamos hablando de que esta es una de las técnicas, o más bien dentro de las técnicas de microfabricación, dentro de las cosas más importantes es adicionar capas de materiales que van encima del sustrato. No sé si les esté quedando claro. Entonces, siempre van a tener una oblea de silicio o de cristal transparente, y arriba de ella, entonces, van a trabajar con capas de materiales. Y dependiendo de cómo vaya quedándose el dispositivo, dependiendo de cómo uno quiera que trabajar, es como se queda, como vamos a trabajar con la estructura, dependiendo de lo que queremos al final, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, algunas de las capas pueden formar parte de la estructura, como en el caso del bulk micromachining, que en este caso, si se fijan, es parte de la estructura. O en algunos, la máscara solamente la capa que le van a agregar simplemente va a funcionar como una máscara, como en el ejemplo que les mostré, ¿no? Aquí la luz ultravioleta se va a incidir, y la máscara solamente es para determinar en dónde va a pasar la luz ultravioleta y en dónde no. Entonces, esa estructura, esa capa que se llama máscara en este caso, que puede ser de muchos materiales, el chiste es que sea opaco a los rayos ultravioleta, al final de cuentas va a ser desechada, nada más se usa en ese instante para darle el toque preciso al sustrato de silicón o al material fotorresistente. O puede funcionar como capa de sacrificio, que es el que vimos hace ratito, ¿no? Vean, este es otro ejemplo. Aquí ponen el de abajo, es el silicio, es de verde como verde bandera. Luego color naranjita o no sé, como durazno. Es una segunda capa, pero a esta se le llama capa de sacrificio, porque después encima de esa capa van a crear otra capa, se va a depositar otra capa, pero esta va a ser estructural, es decir, esta se va a quedar, quita la capa de sacrificio normalmente a través de químicos, y se queda una microestructura ahí, y la otra se va. ¿Ok? Entonces, existen diferentes tipos de para agregar capas al silicón, ¿no? Porque bueno, no es que usen un pegamento y le ponen ahora otro material. Esas son cuestiones físicas muy detalladas que nada más vamos a tocar, como para que ustedes tengan una idea de cómo se realizan estas cosas, pero no tenemos un laboratorio para hacerlo, pero vamos a platicarlo con un poco de detalle, y ustedes quedarán con una idea general, y
si alguno de ustedes se dedica a esto, pues ya verá con sus propios ojos. También hay algunos videos muy bonitos que también vamos a ver después de cómo los hacen directamente, o sea, de cómo manejan la maquinaria y todo eso para hacerlo. Pero vamos, quiero que nos enfoquemos principalmente sobre todo en la segunda parte del curso en aplicaciones directas, ¿no? Ok, entonces pueden haber dos tipos de formas, ¿no? Una es mediante reacciones químicas o la capa ya existente. Por ejemplo, en este lado, del lado izquierdo, tienen un substrato de silicón y después van a adicionar o van a oxidar el silicón. Entonces se produce un proceso de oxidación del silicón y entonces se va a formar una capa de dióxido de silicio que va a estar encima del sustrato de silicón. Entonces, es decir, ¿qué tanto quieren que esta sea grande? Bueno, pues vamos a dejarlo oxidar por más o menos tiempo y el silicón que está abajo va a irse comiendo poco a poco, ¿no? Y luego existe la adición de impurezas de materiales, que es lo que comúnmente se llama dopado, que supongo que muchos de ustedes ya se acuerdan de sus clases de circuitos electrónicos, ¿cierto? Por ejemplo, Centeno Mejía, ¿podrías decirnos qué es el dopado? Centeno. Centeno no está. Ok, Añorbe. Jiménez. Sí, aquí estoy. Ajá. ¿Qué es el dopado? Bueno, lo que entendí, el dopado que es lo que va antes de que le pongan, bueno, antes de la máscara y de la luz, el silicón, y es el que, bueno, si mal no recuerdo, es lo que vimos del componente SU8, creo que es. Es con ese con el que se hacía el dopado, ¿no? Y ya después se le ponía en la oblea y ya después se hacía pues lo que hemos estado viendo ahorita. ¿Te acuerdas de tus clases de dispositivos electrónicos? O no me acuerdo cómo se llama, electrónica 1, creo. Sí. Se hace el dopado. Al final de cuentas, el dopado es una manera en la que, bueno, no sé, ¿pensabas decir algo más? No, es bueno, en esa parte del dopado es lo que ahorita ya me recordó con lo de la electrónica, pues lo que se le hacía, pues ya sea agregarle electrones o quitarle electrones para que tenga un flujo ahí pues en el material que se está usando, como en los diodos. Sí, Nadia, ¿ibas a decir algo? Sí, justamente eso que se usaba para cambiar las propiedades eléctricas del material. Exacto, ese es el punto. Muy bien, chicos. Sí, el dopado no es otra cosa, y espero que de se acuerden mucho. Esta palabra es importante. Es para añadir impurezas. Y las impurezas, al final de cuentas, cambian las propiedades eléctricas de los materiales. Sigamos entonces, pero qué bueno que sí se acuerdan de sus clases, ¿no? Entonces vamos a empezar rápidamente con el substrato de silicón. Este es el inicio principal, ¿no? Entonces se empieza todo con un sustrato de silicón y después se trabaja a partir de ese para irle agregando piezas, ¿no? Y lo que ya habíamos platicado muchas veces con anterioridad, ¿por qué se utiliza el silicón? Bueno, pues por sus propiedades mecánicas y eléctricas. Mecánicas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tenía un módulo de Young bastante alto? Es decir, no es nada frágil el silicón, no se rompe tan sencillo, tampoco es imposible de romper.
Y dentro de las propiedades eléctricas, pues ya saben, es un material semiconductor y todo esto, ¿no? Y bueno, ¿cómo se hacen estas cosas de silicón, estos sustratos de silicón? Bueno, se hacen a partir de un sistema complicado que se llama, bueno, ni siquiera sé cómo se pronuncia, Shortlatsky, el método, que lo que hacen, si se dan cuenta, es hacer el silicón, lo calientan tanto, lo calientan a temperaturas de 1200, 1400 grados centígrados, y entonces después se hace girar este sistema y se busca que se haga lo más puro posible, y dependiendo de la temperatura que tienen y de la velocidad es con lo que se va a determinar el tamaño de la oblea. Al final de cuentas se va cortando como si fueran rebanadas de pan o rebanadas de jamón, y se obtienen estas obleas, o estos discos llamados obleas, y normalmente estas obleas tienen diámetros grosores de 200 a 500 micrómetros y diámetros de 8 a 12 pulgadas. Y algunas veces este tipo de trabajo se hace en ciertas atmósferas, ya sea si se quiere oxidar el silicón o se quiere producir una reducción, se obtienen diferentes tipos de efectos con propiedades diferentes, ya saben. O sea, si está oxidado o si está reducido el silicón, va a tener propiedades completamente diferentes. Ahora estamos aquí hablando de lo que ya les había preguntado hace un instante. Se dopan este tipo el silicón se utiliza para doparse, entonces normalmente se utilizan átomos como el del fósforo o como el boro, tipo N y tipo P, y entonces en base a esto se determina el tipo de semiconductor que va a ser el silicio. Profe. Ajá. En este caso, por ejemplo, cuando se habla de silicon, no sé cómo se pronuncia bien, se hace referencia al silicio, ¿no? Sí, silicon. Silicon, ajá. Ok, gracias. Silicio en inglés es silicon. Por eso le llaman el Silicon Valley, esta zona donde están todas estas compañías en California que se dedican a cuestiones de computación o de electrónica. Es el silicio, pues nada más porque están hechos de silicio. Ok, entonces, ok, esto lo vamos a hablar de hecho, no sé si mejor pasármelo. Bueno, vamos a platicarlo rápido. Existen diferentes formas de alinear los cristales de silicio en diferentes patrones, y dependiendo del patrón del cristal, o sea, tan a profundo, o sea, estas cosas se ven a nivel, pues ya atómicos, en donde depende de cómo se arreglan los átomos. No vamos a entrar mucho detalle en esto porque son cosas complejas, pero dependiendo de cómo se arreglen estos cristales, es como las propiedades de los MEMS, de la oblea final va a tener. Entonces, se pueden hacer cristales que estén muy firmes. Por ejemplo, este es el arreglo más sencillo, digamos, en cubo, pero también hay unos que tienen en el centro una celda o un átomo de silicio, y existen otros todavía más complejos en donde en cada uno de los centros hay una celda de silicio. Y normalmente se considera la distancia A, esta distancia que hay entre los dos unidades,
es como se le conoce, es la constante que se va a manejar. Entonces, dependiendo de cómo se arreglen esas distancias entre los cristales de silicio, es como se van a hacer estas estructuras. Ese es otro ejemplo de una estructura que combina dos estructuras centradas en cada uno, con centro en cada uno de los lados. Y bueno, en realidad hay 8 átomos en cada una de estas estructuras, y bueno, tiene 4 cada una de las celdas de silicio. Entonces, les digo, no nos vamos a meter muy de lleno en esto. En el libro hablan muy detallado de esto. Yo nada más quiero tocárselos para que tocarles el tema, nada más para que entiendan cómo desde niveles muy atómicos empieza a trabajar el silicio para ver cuáles son las propiedades que va a tener, ¿no? Entonces, el silicio tiene 4 electrones de valencia, como ustedes ya lo recordarán, y comparte estos electrones con los otros 4 que tienen a los lados, ¿no? Y la distancia más corta que puede haber entre ellos es de 2.35 Armstrong, que es por 10 a la menos 10. Entonces, los cristales o estos cristales de silicio, si ustedes se meten muy de lleno para conocer acerca de cómo se van fabricando, van a obtener o van a conocer que se determinan mucho a través del índice de Miller, que en realidad el índice de Miller determina los planos particulares y las direcciones y la dirección que tiene cada uno de los planos en el cristal. Entonces, esto suena muy complejo, y lo es, pero lo vamos a tomar muy sencillo. Entonces, se utilizan los símbolos H, K y L, dependiendo de qué se esté hablando. Puede ser una familia de planos equivalentes, o la dirección del cristal, o indica la familia de direcciones equivalentes. Y aquí nada más les voy a mostrar rápidamente cómo se identifica el índice de Miller. De nuevo, no vamos a detallar mucho, nada más quiero que vean un ejemplo. Entonces, primero se determina cuál es el plano de interés en los 3 ejes, ¿no? Lo tienes en el eje X, Y y Z, ¿no? Y se determina cuál es el plano. En este caso, esta parte que está aquí, en gris, sombreada, este es el plano de interés. Y entonces lo único que se tiene que hacer es obtener el número, el múltiplo de cada uno de ellos de los ejes. Por ejemplo, aquí va a ser 3A, 2B y 2C, es donde queda. Ahorita la vamos a ver. Después se toma el recíproco de cada uno y se eliminan para eliminar los infinitos. Ahorita lo vemos también más a detalle. Es decir, para que esto no vaya a ser 0 y vaya a dar infinito y no funcione. Y después se multiplica por el común denominador. Y vamos a ver, este es el ejemplo y aquí les va a quedar más claro. Entonces, si les piden que encuentren el índice de Miller de este plano, de nuevo, este es el plano, esta parte sombreada, y el índice de Miller, entonces lo primero que se tiene que hacer es determinar los ejes, en dónde cortan los ejes, ¿no? En 3A, 2B, 2C, y se saca el recíproco de estos números, es decir, 1 entre 3, 1 entre 2, 1 entre 6, y después se hace una multiplicación con el común denominador, en este caso es 6, para 2, 3 y 3 es 6, entonces multiplica y queda 2, 3 y 3. ¿Ok? Este es el plano de Miller, el índice de Miller de este plano, de esta estructura de cristal de silicio. Les digo, no nos vamos a meter con mucho detalle. De hecho, yo creo que voy a ir un poco más rápido en esto para no perder mucho tiempo, pero se hacen diferentes planos
para determinar cuáles son los cristales que está en cada uno de ellos. Y aquí están nada más, o sea, dentro de este disposición cuadrática se puede obtener este plano, o pueden obtener este planito, o pueden obtener este otro. Y entonces, al final de cuentas, se pueden hacer cortes a la oblea, si se fijan. Aquí esta oblea, aquí y también este corte. Bueno, entonces, determinando esos planos, se pueden hacer cortes, corte primario, corte secundario, dependiendo de dónde se van a hacer este tipo de, en dónde van a estar la orientación y el dopado de cada uno de estos dispositivos o de estas obleas. Les va a quedar un poquito más claro conforme vayamos viendo más ejemplos, pero bueno, este es el plano primario, el plano secundario, plano primario, plano secundario, plano primario, y este es el tipo, este es una oblea tipo N, es decir, está dopado para que dé este negativo y tiene la forma 100. Y esta es una oblea 100 de tipo P. Y esta es una 111 de tipo N. Y si se fijan, aquí tienen los dos cortes uno tras de otro, formando un ángulo de 45. Así es como se trabaja con los sustratos de las obleas de silicio. De nuevo, si ustedes están más interesados, hay muchísima información al respecto de esto, pero estas son cuestiones que se detallan mucho ya a la hora del diseño y de la fabricación de la oblea final, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? O sea, aquí tienes la orientación de diversos planos de cristales en diferentes planos. Pero bueno, a lo que quiero que les quede claro en esto es que existen muchas variedades de orientaciones de estos sistemas de silicio, que como ustedes se acuerdan en sus clases de dispositivos electrónicos, son sistemas que dependen mucho de la colocación de las impurezas y de la forma de los materiales para determinar la conducción o el sistema de trabajo del semiconductor. Entonces, bueno, vamos a regresar un poquito más a las propiedades eléctricas. En este caso, estamos hablando que el silicio es un semiconductor. ¿Qué es un semiconductor? Bueno, es un sistema que está justo en medio de lo que es un conductor y lo que es un aislador o un aislante. El conductor, cuando se le aplican campos eléctricos a un conductor, los electrones se pueden mover libremente en cualquier parte. En cambio, en los aislantes, cuando se aplica el campo eléctrico, los electrones de valencia están tan unidos entre ellos que realmente no se mueve mucho a pesar de que uno aplique corriente eléctrica. Entonces, no hay un paso de corriente de electrones. Entonces, los semiconductores están en medio de estos dos, tienen propiedades tanto de aislantes como de conductores, entonces, por eso se les llama semiconductores. Y el silicio es uno de estos, se encuentran en el grupo 4 de la tabla periódica, esto de la fabricación de los MEMS usando semiconductores es realmente importante, o sea, es realmente importante o básico para los MEMS el uso de semiconductores, ¿no? Entonces, esta es otra forma de ver a los semiconductores. Acá les puse nada más una foto, pero en realidad este es, digamos, algo más técnico, ¿no? Tenemos estos tres diferentes tipos de componentes, unos en donde no hay una capa o no hay una capa, ¿no? un espacio entre la capa de valencia o la banda de valencia y la banda de conducción. Esto de aquí, lo que ven en gris, es la banda de conducción, es decir, por donde están conduciendo,
y este de acá abajo es la banda de valencia de los átomos, ¿no? En este caso, existen dos posibilidades. Una es que no haya espacio entre una y otra, y entonces los electrones que están en la banda de valencia pueden brincar fácilmente hacia la banda de conducción sin ningún problema, y entonces se vuelven portadores, ¿no? En cambio, en los aislantes, en los aisladores, está un gap, una distancia bastante importante entre la última banda de valencia y la banda de conducción. Entonces estos jamás van a pasar hacia la banda de conducción, o lo van a hacer muy rara vez. En cambio, los semiconductores, que es el C, este espacio que hay entre las dos bandas de conducción es muy pequeño, y entonces con un poco de energía física, que en este caso son diferencias de potenciales, estos pueden brincar hacia la banda de conducción y volverse portadores. Espero que esto les quede relativamente claro. Estos son conceptos que seguramente los tocaron mucho en electrónica, incluso en física tal vez. Entonces, vamos a hablar entonces por qué es los semiconductores, la conducción. Ok, tienes un dispositivo que es semiconductor, pero la belleza de los semiconductores recae en que uno puede jugar con el material para poder afectar la conducción del semiconductor. Y puede ser con la temperatura, puede ser con la luz. Por eso es por lo que los dispositivos de silicio se utilizan para hacer sensores ópticos, sensores en general de luz, sensores de temperatura, y también pueden funcionar como switches ópticos, porque como la luz o como la temperatura cambia la conductividad, bueno, pues si existe un cambio en la conductividad, puede uno registrarlo como cambios en la diferencia de potencial, y con eso medir diferencias en la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, bueno, la conductividad de un material se mide en cómo puede conducir la electricidad, ¿no? Y como ustedes se deben de acordar, la resistividad es el inverso de la conductividad. Entonces, la resistividad de los semiconductores se encuentra en un patrón medio entre los conductores y los aislantes. Aquí tenemos conductores como el cobre, o la plata, los metales, ¿no? Que tienen una resistividad de -8 por 10 a la -8, es decir, casi nada, son conductores completamente. En cambio, el germanio y el silicio son semiconductores y está a -1, a la 2. Y en cambio, aislantes como el cristal o el cuarzo, pues tienen conductores, resistividades muy altas, de la 10 a la 14, a la 17. Entonces, ahí es donde encontramos el silicio, justo en medio de esos dos. Y que lo que lo hace interesante es que, como es semiconductor, si uno trabaja con estos dos semiconductores, puede a disposición, como uno quiera, volverlos conductores por un momento o volverlos aislantes por un momento. Y eso es lo que ustedes ya vieron en dispositivos, que se pueden ser diodos, y luego de los diodos se pasa a los transistores, que al final de cuentas no es otra cosa más que el acople de dos diodos, y ya todo lo que han visto en sistemas electrónicos que se ha desarrollado a través de eso. Entonces, la resistividad también depende de la temperatura, y entonces eso ha sido altamente explotado en los sensores de temperatura tipo MEMS. La conductividad o la resistividad, en este caso que es su inverso proporcional, se calcula a través de la resistencia eléctrica. Entonces aquí está un ejemplo nada más, y la resistencia eléctrica depende del área, de la electricidad que está pasando y de la longitud. Entonces, lo que quiero que les quede aquí claro es que depende mucho de la geometría de los dispositivos
su resistividad y también, como ya los mencionamos antes, la temperatura, la luz puede cambiarlo. Pero algo que con lo que más se trabaja en los semiconductores es con el proceso de dopado, que como ya lo había mencionado ustedes antes, a los semiconductores como el silicio se les inserta pequeñas cantidades de elementos, normalmente del grupo 3 y del grupo 4, y este tipo de control de dopado, o estos procesos de dopados, son muy finos, muy detallados, porque el dopado pequeños cambios en el dopado va a producir cambios muy importantes en las propiedades de los materiales. Entonces, este es el ejemplo del fósforo, que es un elemento del grupo 5, tiene un electrón extra, entonces se vuelve conductor, ¿no? Entonces, N-type, un semiconductor tipo N, quiere decir que puede donar su carga, que es negativa. En cambio, los semiconductores tipo P, como en el cual se le agrega una impureza de boro, que tiene 3 electrones de valencia en su banda de conducción, entonces queda un espacio, un hueco, un hoyo, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es convertir este material en un material tipo P. ¿Ok? Entonces, bueno, hablamos de esto nada más para que ustedes, para después entrar a la siguiente parte, que es, ok, tienen una oblea de silicio que puede ser un silicio puro o ya un silicio dopado o algo así, y quieren además agregar más cosas. Pues se puede dopar y existen varias maneras de dopar el silicio. Uno de ellos es crear por sí solo la oblea de silicón con el dopado, es decir, cuando uno está haciendo cuando hacen el silicón para la oblea, como les mostré en esta figura de está por acá. Ay, está bien lejos. Desde ahí ya se empieza a dopar el dispositivo. Entonces se puede obtener un silicón dopado desde antes y tiene las ventajas de que está distribuido uniformemente a través de todo el sistema y que hay una concentración de fondo del material dopado, es decir, ya está dopado, ya está impuro en cierta medida y así se vende ya dopado, ¿no? Y existen unos otros que son de implantación o de difusión térmica. Entonces, en este caso, no está uniforme, sino simplemente se dopa en una parte específica, ¿ok? Entonces, es importante saber que muchas veces las implantaciones se hacen usando un material dopante tipo N si la oblea ya es de un tipo P. Entonces, si eso les queda claro, porque o sea, si ustedes dopan un silicio con tipo N, en un silicio que ya es tipo P, pues va a quedar, o sea, va a ser atraído directamente, ¿no? O un tipo P si la oblea ya es de tipo N. Ok. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. No sé si tengan alguna duda, chicos. Vamos a poner aquí. De mi parte no. Ok. Voy a poner aquí una imagen, nada más para acordarme que aquí nos quedamos. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes. Los videos los voy a subir, yo creo que este fin de semana o el mismo lunes. Pero se los voy a pedir yo creo que para el próximo viernes, depende de cuándo los suba. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues que pasen muy buena noche y un buen fin de semana. Gracias, profe, igual. Bueno, Pero- nos vemos. Gracias, profe. Buenas noches.
Hasta luego.